El último romano, el hombre que prefirió arrancarse las entrañas antes de arrodillarse ante un dictador. Un hombre tumbado en el suelo de su habitación con una herida de espada en el estómago y sus propias entrañas derramándose entre sus manos, y cuando el médico entra corriendo para salvarle la vida y comienza a coserle las vísceras con hilo y aguja, el hombre despierta, aparta al médico de un empujón, mete sus propias manos en la herida, arranca las costuras y se arranca las entrañas con sus propios dedos porque prefiere morir así, solo, en un cuarto oscuro de una ciudad africana, antes de que Julio César, el hombre más poderoso del mundo conocido, tenga el placer de perdonarle la vida. Este hombre no era un loco ni un fanático, era Marco Porcio Catón el joven, el senador romano más incorruptible de su siglo, el único hombre ante quien Julio César se detuvo, el único que nunca cedió, el único que nunca vendió su alma, y esta es su historia, 2000 años de antigüedad, más brutal que cualquier serie de televisión moderna, más profunda que cualquier película de Hollywood, la historia real del hombre que Séneca llamó el perfecto estoico, que Marco Aurelio citó como modelo de vida, que Zenón de Sitio habría reconocido como el discípulo más fiel de todos sus principios, y que murió de la manera más violenta imaginable demostrando que hay una cosa que ningún poder en el mundo puede comprar ni arrancar a la fuerza, la voluntad de un hombre que ha decidido quién es y jamás negociará eso. 95 años antes de Cristo, Roma. Nació un niño en una de las familias más ilustres de la República, bisnieto del gran Catón el Viejo, el censor que había pasado su vida entera defendiendo las virtudes romanas de austeridad, honestidad y servicio público. Su padre y su madre murieron cuando Catón era todavía un niño pequeño, y fue criado en casa de su tío Marco Livio Druso, hombre político que intentó reformar Roma moderadamente y fue asesinado cuando Catón tenía apenas 6 años. El niño que crecería convirtiéndose en el guardián más feroz de la República Romana, aprendió desde los primeros años de su vida que Roma era un lugar donde los hombres buenos eran asesinados por los hombres poderosos, y que ante esa realidad existían exactamente dos opciones, ceder o resistir. Catón eligió resistir, pero no de la manera violenta o impulsiva en que otros lo hacían. Eligió resistir a través del carácter, a través de hacerse tan incorruptible, tan absolutamente fiel a sus principios, que el poder no pudiera tocarle porque no tendría nada que ofrecerle. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, había enseñado en el pórtico de Atenas que el único bien verdadero es la virtud, que todo lo demás, riqueza, poder, fama, placer, son indiferentes, ni buenos ni malos en sí mismos. Catón lo entendió desde niño y lo convirtió en su religión. Cuando era adolescente comenzó su entrenamiento filosófico con Antípatro de Tiro, seguidor de la escuela estoica. Las lecciones eran rigurosas, no teóricas sino prácticas. Los estoicos no estudiaban filosofía para hablar de ella en cenas elegantes, la estudiaban para vivir de manera diferente. Y Catón vivió diferente desde el principio de manera que escandalizaba incluso a sus amigos. Caminaba descalzo por las calles de Roma cuando los senadores llevaban sandalias costosas. Usaba togones viejos y desgastados en épocas en que la moda exigía telas importadas. Comía pan duro y aceitunas cuando sus contemporáneos festejaban con ostras y vino importado de Grecia. No lo hacía para llamar atención, lo hacía porque Epicteto, cuyas ideas circulaban ya en los círculos filosóficos aunque él escribiría sus propias obras un siglo después, había dejado claro que la libertad verdadera viene de no necesitar nada que otros puedan darte o quitarte. Si no necesitas lujos, nadie puede seducirte con ellos. Si no temes la incomodidad, nadie puede amenazarte con ella. Catón entrenaba su alma exactamente como un atleta entrena su cuerpo, sometiéndola a privaciones voluntarias para hacerla más fuerte. Cuando cumplió 30 años y fue nombrado cuestor, el funcionario romano encargado de las finanzas públicas, sus colegas esperaban que hiciera lo que todos hacían, usar el cargo para enriquecerse moderadamente, mirar hacia otro lado cuando los funcionarios anteriores habían robado, no crear problemas. Catón hizo exactamente lo opuesto. Auditó cada transacción financiera de los últimos años. Procesó judicialmente a anteriores cuestores por corrupción. Devolvió cada moneda que faltaba en las cuentas públicas. Roma quedó atónita. Los funcionarios corruptos que esperaban pasar desapercibidos se encontraron de repente frente a un hombre que no podía ser sobornado porque no quería nada que el dinero pudiera comprar. Séneca más tarde escribiría sobre Catón. A mi entender, Catón muestra más sabiduría que todos los demás. Encontró un alma que no puede ser sometida por ningún accidente externo. No era halagador,
era análisis filosófico. Catón había entendido algo que la mayoría de los políticos nunca entiende, que tu poder real no viene de cuántas personas te deben favores o cuánto dinero tienes en tu cofre, sino de cuánto necesitas. El que nada necesita a nadie teme. Y entonces llegó Julio César. Gaius Julius César era la antítesis perfecta de Catón. Donde Catón era austero, César era extravagante. Donde Catón era inflexible, César era infinitamente flexible, maestro de la negociación, el compromiso, el giro político inesperado. Donde Catón veía el mundo en blanco y negro, república o tiranía, virtud o corrupción, César veía todos los grises posibles. Y donde Catón inspiraba respeto frío, César inspiraba amor apasionado en las masas que lo seguían con fervor religioso. El primer choque entre ambos fue en el año 63 a.C., durante la conspiración de Catilina. Lucio Sergio Catilina era político ambicioso que había intentado llegar al poder legítimamente y al fallar conspiraba ahora para tomar Roma por la fuerza, con ejército de hombres desesperados, deudores arruinados, veteranos olvidados. El Senado debatía qué hacer con los conspiradores ya capturados. César, brillante y calculador, argumentó con lógica impecable que ejecutar a ciudadanos romanos sin juicio formal sentaba un precedente peligroso, que era mejor encarcelarlos de por vida. Catón se levantó entonces en el Senado y dio el discurso de su vida. Dijo que en tiempos normales la legalidad importa sobre todo, pero cuando la república misma está bajo amenaza, dudar es traicionar a Roma. Habló durante horas con voz que resonaba en las columnas del Senado. Y al final el Senado votó la ejecución de los conspiradores. Cicerón, el cónsul de ese año, los ejecutó esa misma noche. Pero durante el debate algo sucedió que reveló la naturaleza del conflicto entre Catón y César. Un mensajero entregó a César una nota mientras estaba sentado en el Senado. Catón, sospechando que era comunicación de los conspiradores, exigió que César leyera la nota en voz alta para todos. César se negó. Catón insistió, acusándole públicamente de colaborar con Catilina. César finalmente entregó la nota. Era carta de amor de Servilia, la hermosa mujer que llevaba años siendo su amante. La misma Servilia que era hermanastra de Catón. El Senado estalló en carcajadas. Catón quedó en ridículo. Pero lo extraordinario es que Catón no cedió a la vergüenza. Marco Aurelio escribiría más tarde que el único camino para no ser dañado por el ridículo es entender que tu valor no depende de la opinión de otros. Catón lo vivió ese día. Se levantó, esperó que las risas cesaran, y continuó su argumento como si nada hubiera ocurrido, porque para él nada había ocurrido que importara. La nota era irrelevante para el asunto en discusión. Y tenía razón. Los años siguientes fueron de confrontación constante entre Catón y el triunvirato formado por César, Pompeyo y Craso, los tres hombres más poderosos de Roma que habían decidido repartirse el mundo como si fuera su propiedad privada. Catón los atacaba en el Senado con regularidad, bloqueaba sus leyes, denunciaba sus maniobras, hacía que aprobar cualquier cosa contra la voluntad de la República fuera increíblemente costoso en términos políticos. El triunvirato intentó deshacerse de él enviándole a misión en Chipre. No fue castigo formal sino encargo aparentemente honorable, administrar la herencia de Ptolomeo de Chipre para el tesoro romano. Era destierro disfrazado de responsabilidad. Catón lo entendió perfectamente pero aplicó el principio estoico más difícil, amor fati, amor al destino. Fue a Chipre no con amargura sino con propósito. Y allí hizo lo que siempre hacía, trabajo impecable, honesto, sin robar un solo drachma para sí mismo. Regresó a Roma con 7.000 talentos de oro para el tesoro público y su reputación intacta. Mientras Catón estaba en Chipre, el triunvirato había consolidado su poder. César tenía el ejército, la gloria militar de sus campañas en la Galia. Pompeyo tenía sus propias legiones y la adulación del pueblo. Craso tenía el dinero que lubricaba todo. La república formal seguía existiendo, el Senado seguía reuniéndose, las elecciones seguían celebrándose, pero todos en Roma sabían que era teatro. El poder real estaba en manos de estos tres hombres y nadie podía contradecirlos. Nadie excepto Catón. Séneca escribiría décadas después, muéstrame a alguien que sepa que no es rico porque ha decidido que la riqueza no tiene valor, que no tiene miedo de aquellos a quienes todos temen. Te mostraré a un hombre libre. Catón era ese hombre libre.
Y precisamente porque no tenía miedo a nada que César pudiera quitarle, César no podía controlarlo. En el año 59 a.C., César fue elegido cónsul. Inmediatamente intentó pasar legislación agraria para distribuir tierras públicas a veteranos de guerra. La propuesta tenía mérito en muchos sentidos. Miles de soldados habían servido fielmente y no tenían tierra para vivir después de sus servicios. Pero el proceso de César era ilegítimo, ignoraba procedimientos del Senado, avasallaba los derechos de otros funcionarios. Catón se opuso no a la medida en sí, sino a la manera en que se imponía. César lo hizo arrestar cuando habló por horas sin parar en el Senado intentando bloquear la votación. Era legal, los magistrados podían arrestar a senadores que obstaculizaran el trabajo del Senado. Pero el arresto de Catón tuvo consecuencia que César no anticipó. Muchos senadores se levantaron y siguieron a Catón a la prisión voluntariamente, declarando que preferían estar con Catón que con César. César tuvo que liberarlo humillado. El triunvirato comenzó a resquebrajarse en el año 53, cuando Craso murió en batalla catastrófica contra los partos en Carras. Y entonces en el 49 César cruzó el Rubicón con sus legiones, el río que por ley ningún general podía cruzar armado. Era la declaración de guerra civil más explícita posible. Roma entró en pánico. El Senado huyó. Pompeyo huyó con sus legiones al sur de Italia. El orden republicano se derrumbaba en tiempo real. Catón no huyó. Se quedó en Roma el tiempo suficiente para organizar la resistencia, para convencer a otros senadores de unirse a Pompeyo, para asegurarse de que la evacuación fuera ordenada y no caótica. Epicteto enseñó que en momentos de crisis el hombre de carácter no piensa en su seguridad personal sino en su deber. Catón pensó en su deber. Cuando finalmente embarcó hacia Grecia para unirse a Pompeyo y al ejército republicano, Catón tenía 46 años y sabía con la claridad fría de quien ha pensado sus principios hasta el fondo que esta guerra era el momento definitivo de su vida. O Roma sería libre o caería bajo dictadura personal. No había términos medios porque César nunca aceptaría términos medios, su naturaleza misma era el poder total o nada. En Grecia, Catón tuvo su primer gran desacuerdo con Pompeyo. El gran general quería luchar en campo abierto contra César rápidamente, confiar en la superioridad numérica del ejército republicano. Catón argumentaba que la estrategia correcta era desgaste, guerrilla, aprovechar el enorme territorio del imperio para extender la guerra indefinidamente hasta que César se agotara. Era estrategia brillante militarmente, pero Pompeyo la rechazó por impaciencia. Marco Aurelio escribiría más tarde sobre la diferencia entre querer hacer el bien y hacer realmente el bien, sobre cómo el primero sin el segundo es vanidad. Catón quería que Roma fuera libre, pero no tenía control sobre las decisiones de Pompeyo. Solo podía controlar sus propias acciones, su propio consejo, su propio ejemplo. Y cuando Pompeyo no escuchó su consejo, Catón aceptó la situación sin amargura y continuó sirviendo donde podía ser útil. El 9 de agosto del año 49 a.C., en la batalla de Farsalia en Grecia, César destruyó al ejército de Pompeyo. No fue derrota, fue masacre. Pompeyo huyó a Egipto donde fue asesinado al llegar por orden del rey Ptolomeo, que quería congraciarse con César. Cuando César llegó a Egipto le presentaron la cabeza de Pompeyo como regalo. César lloró, dicen, aunque nadie supo nunca si era actuación o emoción genuina. Catón recibió la noticia del desastre de Farsalia en Corcira. Quedó de pie con los pocos senadores y soldados que lo rodeaban, silencioso durante varios minutos. Luego habló. Dijo que la causa de la República no había muerto con Pompeyo, que mientras hubiera romanos dispuestos a luchar por la libertad, había esperanza, que irían a África donde el rey Juba de Numidia era aliado y donde otros generales republicanos mantenían fuerzas. No estaba en negación, no ignoraba la gravedad de la derrota. Aplicaba el principio fundamental de Zenón, creador del estoicismo, que la virtud no depende del resultado sino de la acción correcta. Mientras la acción correcta fuera seguir luchando por la República, eso harían. Lo que siguió fue una de las marchas más épicas de la historia antigua. Catón lideró a 11.000 hombres, soldados, senadores, sus familias, a través del desierto de Libia durante 30 días. El calor era infernal, el agua escasa, las serpientes de arena mataban hombres regularmente con mordeduras que producían agonía de días antes de la muerte.
Varios senadores murieron en la marcha. Catón caminó cada uno de esos kilómetros a pie, descalzo, rechazando cabalgar mientras sus hombres caminaban. Compartía exactamente las mismas raciones que el último de sus soldados. Cuando encontraban agua, Catón bebía de último. Séneca escribiría décadas después específicamente sobre esta marcha: «Qué más bello que ver a Catón, después de haber sido rotas las armas de la libertad, sin que le quedara nada excepto la vía de la muerte honrada, pronto a despreciar cualquier cosa que el destino pudiera intentar hacer». Era la síntesis perfecta del estoicismo vivido, no predicado. Llegaron finalmente a Utica en el norte de África, ciudad importante cerca de la actual Túnez. Allí Catón estableció la última posición de resistencia republicana. Esperaban que otros generales republicanos como Escipión y el rey Juba llegaran con refuerzos suficientes para enfrentar a César en batalla final. Por meses Utica fue capital de facto de lo que quedaba de la República Libre. Catón administraba la ciudad con la misma austeridad que había administrado su propia vida. Estableció precios fijos para los mercaderes para que no pudieran aprovecharse de la crisis. Organizó un sistema de raciones equitativo. Mediaba disputas entre soldados de diferentes facciones con paciencia y justicia. Bajo su mando Utica funcionaba con una eficiencia que Roma hacía años había olvidado. Y entonces el 18 de abril del año 46 a.C., llegó la noticia más devastadora. En la batalla de Tapso, César había destruido completamente al ejército republicano. Escipión había muerto. El rey Juba había muerto. El ejército estaba aniquilado. No quedaba nada entre César y Utica excepto las murallas de la ciudad y los pocos miles de hombres que Catón tenía. Catón reunió a sus oficiales. Les dijo la verdad sin adornos. No había manera de defender la ciudad. Podían rendirse a César y probablemente serían perdonados porque César era conocido por su clemencia política, a la que algunos llamaban generosidad genuina y otros calculada propaganda. O podían escapar por mar. Catón organizó todo para que cualquiera que quisiera irse pudiera hacerlo. Supervisó personalmente el embarque de cientos de hombres, sus familias, sus posesiones. Luego se sentó a cenar con sus amigos y su hijo Marcus, que había venido de Roma a estar con él. La cena fue tranquila, filosófica. Discutieron sobre el estoicismo, sobre la naturaleza de la libertad, sobre si el hombre sabio puede ser esclavo. Esta discusión no era académica esa noche, era literalmente la cuestión que Catón estaba decidiendo sobre su propia vida. El argumento estoico sobre el suicidio era complejo. Zenón de Sitio había tomado su propia vida voluntariamente en la vejez. Epicteto hablaría después de la puerta siempre abierta, la posibilidad de salida que hace que ninguna situación sea insoportable porque siempre puedes elegir irte. Para los estoicos, el suicidio no era acto de cobardía ni de desesperación, sino potencialmente el acto de libertad suprema, la demostración final de que tu voluntad es soberana sobre todas las circunstancias. Catón no quería morir. Tenía 50 años, buen pensamiento, capacidad de continuar haciendo cosas útiles en el mundo. Pero había una razón específica por la que no podía rendirse a César y no era el miedo al posible castigo, porque César había prometido clemencia y probablemente la cumpliría. Era algo más sutil y más profundo. Si César lo perdonaba, César tendría el poder de perdonarle. Y tener el poder de perdonar a alguien significa tener poder sobre esa persona. Catón se negaba a reconocer que César tuviera ese poder sobre él. No era orgullo abstracto, era principio filosófico fundamental. Marco Aurelio escribiría que debemos ser muy cuidadosos con a quien le damos poder sobre nuestra alma. Catón había pasado toda su vida negándose a darle poder a nadie sobre la suya. Rendirse a César ahora, incluso victoriosamente, incluso siendo perdonado, habría significado retroactivamente que toda su vida había sido actuación, que en el fondo era como todos los demás, dispuesto a doblar la rodilla ante quien tuviera más legiones. Después de la cena, Catón se retiró a su habitación. Leyó el diálogo de Platón sobre la inmortalidad del alma, el Fedón, que narra las últimas horas de Sócrates antes de beber la cicuta. La elección del texto era deliberada. Sócrates había muerto por sus principios con una serenidad que desafiaba toda explicación natural. Catón buscaba ese modelo. Se quedó dormido con el libro en la mano. Sus esclavos, preocupados,
Entraron y llevaron la espada que normalmente colgaba en su habitación para que no pudiera usarla impulsivamente en algún momento de debilidad. Catón despertó en la madrugada y descubrió la ausencia de la espada. Llamó a un criado y pidió que se la devolvieran. El criado se negó. Catón le gritó, cosa inusual en el conocido por su autocontrol. Le dijo que sus amigos y esclavos lo trataban como a un niño incapaz de tomar sus propias decisiones. Que si querían que se rindiera a César debían convencerlo con argumentos, no quitarle sus posesiones. Porque si hubiera querido morir sin herramientas, habría podido golpear su cabeza contra la pared o ahogarse en el pozo. La lógica era impecable. Le devolvieron la espada. Catón se miró en el pequeño espejo de metal que tenía en su habitación. 50 años de vida vivida sin compromisos. Cara curtida por el sol africano de las últimas semanas. Manos que habían firmado leyes, marcado ballets electorales, caminado descalzas por desiertos. Tomó la espada y se la hundió en el estómago. La mano con que sostuvo la empuñadura tenía una herida de batalla que no había sanado completamente. El golpe no fue fatal como debería haber sido. El ruido lo oyeron sus criados que corrieron a la habitación. Lo encontraron en el suelo bañado en sangre con parte de las vísceras asomando por la herida. Llorando desesperados llamaron al médico que llegó corriendo, empujó las entrañas de vuelta a donde correspondían y comenzó a coser la herida con hilo y aguja. Los amigos de Catón lloraban en la puerta. Su hijo Marcus, paralizado de dolor, no podía entrar. Y entonces Catón recobró el conocimiento. Miró a sus manos manchadas de sangre. Miró al médico inclinado sobre el cosiendo. Entendió en un instante lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo. Con una fuerza que nadie en esa habitación creyó posible dado el estado en que estaba, empujó al médico. Luego metió sus propias manos en la herida, arrancó las suturas que el médico había colocado, y con movimientos deliberados y conscientes completó lo que había comenzado. Los que estaban en la habitación describieron después lo que vieron como lo más terrible que habían presenciado en sus vidas, pero también lo más completamente Catón. No había nada de locura ni desesperación. Había solo la misma determinación fría y clara con que Catón había vivido cada día de su existencia. Si había decidido hacer algo, lo hacía. Si había determinado que era correcto, no había fuerza exterior que lo detuviera, ni el dolor más extremo, ni la súplica de los que amaba, ni la posibilidad física de continuar viviendo. Murió poco después, en el amanecer del 19 de abril del año 46 a.C. Cuando César recibió la noticia horas después, su reacción fue documentada por múltiples fuentes. Dijo, Catón, envidio tu muerte porque me negaste la oportunidad de perdonarte. Era la frase más reveladora que César pronunció en su vida. Confesaba que había querido usar el perdón de Catón como acto político final de su victorioso dominio sobre la República. Y Catón se lo había negado de la única manera posible. La noticia se extendió por todo el mundo romano como incendio. En Roma, en Grecia, en Asia, en todas partes donde había romanos que todavía recordaban lo que había sido la República, la muerte de Catón fue recibida no como derrota sino como victoria moral. Cicerón, que nunca había sido tan valiente como Catón pero que le admiraba profundamente, escribió un elogio que circuló por toda Roma. Bruto escribió otro. Filósofos de las escuelas estoicas usaron la historia de Catón como ejemplo definitivo de sus principios. Séneca escribió sobre Catón en docenas de sus cartas a Lucilio. En una de ellas dijo, Dios tiene una razón para mirar hacia abajo hacia la tierra cuando Catón elige su muerte, para tener una razón para aprobar a aquel a quien incluso él ha enviado tan a menudo para ser vencido. Era manera barroca de decir que Catón en su muerte había demostrado algo que trascendía la derrota política, que hay formas de perder que son victorias completas. Marco Aurelio citaría a Catón múltiples veces en las meditaciones que escribió siglos después. Para Marco Aurelio, Catón representaba el estoicismo llevado a su conclusión más absoluta. No el estoicismo cómodo de académicos que filosofan en salas protegidas, sino el estoicismo de alguien que realmente tuvo que elegir entre sus principios y su vida y eligió sus principios sin vacilar. Epicteto, el esclavo filósofo que vivió en Roma bajo Domiciano, usaba a Catón regularmente en sus clases. Cuando sus estudiantes preguntaban cómo podría alguien aplicar filosofía estoica en situaciones verdaderamente extremas, Epicteto señalaba a Catón.
No como modelo de imitación mecánica, sino como prueba de que era posible, que una persona podía realmente vivir completamente de acuerdo con lo que creía incluso cuando el costo era la vida misma. Pero la influencia de Catón no se quedó en Roma antigua. 17 siglos después, en las colonias americanas que luchaban por independizarse de Inglaterra, los padres fundadores de Estados Unidos leían y citaban a Catón obsesivamente. Benjamin Franklin abrió su diario personal con líneas de una obra de teatro sobre Catón. George Washington hizo que sus oficiales en Valley Forge, durante el invierno más brutal de la Guerra de Independencia, asistieran a representaciones de la obra Catón, una tragedia en 5 actos de Joseph Addison para mantener la moral de sus tropas. Alexander Hamilton, James Madison, los autores de los papeles federalistas, escribían bajo el seudónimo de Publius, pero también usaban extensamente el pensamiento de Catón sobre qué hace a una república funcionar y que la destruye. Para esos hombres del siglo XVIII que estaban arriesgando sus vidas, sus fortunas y su honor sagrado para crear algo que nunca había existido antes, Catón era la respuesta a la pregunta más difícil que cualquier revolución debe responder: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus principios? La respuesta de Catón había sido hasta el final, literalmente hasta las últimas consecuencias. La historia de Catón el joven nos enseña algo que los principios estoicos de Zenón, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio repiten desde distintos ángulos, pero que Catón demostró más completamente que ningún filósofo jamás: que la libertad no es algo que tienes o que te dan, es algo que eliges constantemente, en cada decisión pequeña y grande de tu vida, en cada momento en que podrías ceder un poco a la comodidad o al miedo o a la conveniencia y no cedes. Catón eligió caminar descalzo cuando podía tener sandalias. Eligió comer pan cuando podía comer festines. Eligió oponerse a César cuando podía haberle apoyado y haber vivido como senador honorado en la nueva Roma imperial. Eligió marchar a pie por el desierto africano cuando podía haber montado a caballo. Y finalmente eligió morir cuando podía haber vivido siendo perdonado. Cada una de esas elecciones fue la misma elección expresada de maneras diferentes. La elección de ser el mismo hombre en todas las circunstancias, de no tener una versión pública y una privada de sí mismo, de no decir una cosa y hacer otra, de no tener un precio que alguien pudiera pagar para comprarlo. Séneca lo resumió en pocas palabras que resuenan 2000 años después: distingue entre las cosas que te abruman y las cosas que te amenazan. El sabio supera ambas, pero resiste solo lo segundo. César amenazó a Catón con la derrota política, el exilio, la muerte. Catón resiste todas esas amenazas durante 20 años de lucha política sin tregua. César aplastó a Catón con la derrota militar absoluta. Y ante eso Catón no resistió, simplemente eligió una tercera opción que César no había contemplado: salir del juego completamente en sus propios términos. Esa es la lección final que 2000 años después sigue siendo completamente pertinente. No siempre puedes ganar. No siempre puedes evitar que el poder aplaste lo que construiste. No siempre puedes proteger lo que amas de las fuerzas que lo amenazan. Pero siempre, absolutamente siempre, hasta el último aliento, puedes controlar quién eres en respuesta a lo que te sucede. Puedes controlar si cedes o si te mantienes. Puedes controlar si vendes tu alma o si la guardas intacta. Y resulta que hay algo en el alma humana que sabe la diferencia, que llama a Catón el joven a través de 21 siglos, que hace que Washington cite su nombre cuando las balas vuelan alrededor de sus soldados congelados, que hace que Séneca escriba sobre él desde el exilio, que hace que Marco Aurelio lo use como estrella del norte en su gobierno del imperio más grande del mundo, que nos hace a todos nosotros, leyendo su historia hoy, saber en algún lugar profundo que este hombre que murió hace más de 2000 años en una ciudad africana que ya no existe entendió algo sobre cómo debe vivirse una vida humana que ninguna cantidad de comodidad, seguridad o éxito sin principios puede reemplazar. El último romano. El último hombre libre. El hombre que Julio César no pudo perdonar porque Julio César nunca tuvo poder sobre él, y Catón se aseguró de que nadie jamás pudiera olvidarlo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.